Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y que este vídeo los encuentre llenos de energía y curiosidad. Hoy tengo algo realmente especial que compartir con ustedes. Ya saben que en este canal nos encanta el mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto, los romances que nos mantienen al borde del asiento. Y hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes y comentados en el mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la exitosa serie Love is in the Air? Por supuesto que sí. Esa serie no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino que también nos presentó a una pareja que traspasó la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que la química entre ellos era innegable, tanto en la serie como fuera de ella. Los rumores, las fotos, las noticias, todos nos preguntábamos, ¿será verdad? ¿Hay algo más que una amistad? Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de las últimas revelaciones, de lo que realmente siente Hande Erçel por Kerem Bürsin. Prepárense porque las declaraciones son realmente sorprendentes. Antes de que sigamos adelante, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí o simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el chisme. Durante mucho tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación que cautivó a sus fans. Los dos se mostraron muy cercanos, asistiendo a eventos juntos, compartiendo fotos y mensajes en redes sociales que parecían confirmar lo que todos sospechábamos. Para muchos era el cuento de hadas hecho realidad, la pareja perfecta que había nacido gracias a la magia de la televisión. Las muestras de cariño eran constantes, las miradas cómplices y los gestos, en apariencia, llenos de amor. Sin embargo, la historia, como suele suceder en el mundo de las celebridades, tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. La noticia fue impactante ya que nadie esperaba que la relación llegara a su fin. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura comenzaron a circular de inmediato. ¿Qué había pasado? ¿Por qué decidieron ponerle fin a su romance? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de agenda? El tema de la ruptura se mantuvo en secreto por bastante tiempo. Tanto Hande como Kerem se mantuvieron bastante herméticos sobre el tema, evitando dar declaraciones que pudieran avivar las llamas de la controversia. En vez de eso, se dedicaron a sus proyectos personales, tratando de mantenerse alejados del ojo público en lo posible. Pero como dice el dicho, el tiempo cura las heridas, y poco a poco empezaron a surgir algunas pistas. Entrevistas, declaraciones indirectas y publicaciones en redes sociales nos daban pequeños atisbos de lo que realmente había pasado. Y es aquí donde entramos en la parte más jugosa de todo esto, las revelaciones. Recientemente y aunque no directamente, Hande Erçel ha dado algunas pistas sobre sus sentimientos hacia Kerem Bürsin. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su opinión acerca de su trabajo juntos, ella respondió, con una sonrisa, que había sido una experiencia increíble. Trabajar con Kerem fue algo muy especial, nos entendíamos a la perfección, y la química que teníamos fue fundamental para el éxito de Love is in the Air. Guardo muy buenos recuerdos de esa época, declaró. Es importante destacar que Hande nunca ha hablado mal de Kerem. Al contrario, siempre ha tenido palabras de agradecimiento y respeto hacia él. Esto sugiere que a pesar de la separación, la relación entre ambos se mantiene, al menos, en términos de cordialidad y cariño mutuo. No obstante, con el tiempo han surgido otras declaraciones que, si bien no son explícitas, dan mucho que pensar. En otra entrevista, la actriz fue preguntada sobre si volvería a trabajar con Kerem en un futuro proyecto. Su respuesta fue ambigua, pero muy reveladora, nunca se sabe. El futuro es incierto, pero no descarto nada. Si se presenta un buen proyecto y ambos estamos de acuerdo, ¿por qué no? Esta respuesta abre muchas puertas a la imaginación de sus seguidores, significa que aún hay cariño y respeto, significa que existe la posibilidad de una reconciliación profesional, o incluso sentimental, en un futuro. Pero lo más sorprendente, lo que realmente nos va a dejar boquiabiertos, viene ahora. Rumores provenientes de fuentes cercanas a Hande, y que aún no han sido confirmados por ella, aseguran que la actriz, a pesar de haber superado la etapa de la relación, aún guarda un cariño muy especial por Kerem.
Se dice que aún lo considera un amigo, y que valora mucho el tiempo que compartieron juntos. Estas fuentes no confirmadas por la actriz, también afirman que Ande, de alguna manera, siente que Kerem siempre será una parte importante de su vida. Incluso se comenta que cuando habla de él con sus amigos y familiares, siempre lo hace con cariño y respeto. Esto, sumado a sus declaraciones en las entrevistas, nos da a entender que la ruptura fue dolorosa, pero que el afecto y el cariño perduran. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual. Ambos actores están enfocados en sus respectivas carreras, aunque de vez en cuando se dejan ver en eventos sociales y en las redes sociales. No han vuelto a coincidir en ningún proyecto, pero la puerta, como dijo Ande, no está cerrada. La química entre ellos sigue siendo evidente cada vez que se cruzan, aunque sea de manera casual. También es importante recordar que Ande Erçel es una persona muy discreta con su vida privada. No le gusta airear sus sentimientos ni hablar abiertamente de sus relaciones. Esto hace que sus declaraciones sean aún más valiosas y reveladoras, ya que nos dan una pequeña ventana a lo que realmente siente. Kerem, por su parte, también se ha mantenido bastante hermético en cuanto a su vida amorosa. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué futuro le espera a la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Volverán a estar juntos de alguna forma en el futuro? La verdad es que no lo sabemos. El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que el cariño y el respeto entre ellos aún existen, y que la conexión especial que tienen es innegable. La historia de amor de Ande y Kerem sigue dando mucho de qué hablar. Y no solo eso. Estas revelaciones nos demuestran que el amor y el cariño pueden perdurar, incluso después de una separación. Nos enseñan que a veces lo más importante es el respeto y la admiración mutua, y que a pesar de las diferencias, siempre podemos guardar un buen recuerdo de las personas que han formado parte de nuestra vida. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el chisme del día. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos revisado lo que siente Ande, las declaraciones que ha hecho y las pistas que nos indican que a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ambos persisten. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable para mí, y me encanta saber que disfrutan de este tipo de contenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo y cuáles son sus opiniones sobre la pareja. ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre Kerem Bürsin? Déjenmelo saber. Y antes de despedirme, les recuerdo que es muy importante que dejen su like si les gustó el vídeo. Un like nos ayuda muchísimo. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar del chisme y del mundo del entretenimiento. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.